Ayer en la mañana, Curazao ha registrado el 6º caso de asesinato en lo que va del año. El hombre fue hallado en su vehículo, herido por un arma de fuego ya sin vida, posterior a una denuncia realizada a la central de la policía cuando un habitante escuchó disparos de balas junto al sonido fuerte de una puerta de auto, el cual se encontraba aún encendido a la mitad del camino, en un área de Terra Corá que no suele ser transitada ya que es una vía alterna a la principal, generalmente muy solitaria. El doctor de la policía indicó ya no podrían hacer más por la víctima, la cual ha sido identificada como Ramón Meléndez Requena, nacido en Curazao el 21 de enero de 1992, por lo que la Fiscalía del Ministerio Público lo ha confiscado junto al transporte mencionado para efectos de investigación. Hasta el momento, la información que empezó a circular posterior al hecho indica que se trató de un ajuste de cuentas. Se ha empezado a contemplar la posibilidad de importar carne de calidad a un mejor precio. No es secreto para nadie los desafíos económicos que se están atravesando en Curazao, y a pesar de tener más cercanía con países como Venezuela y Colombia, actualmente lo que encontramos a la venta son productos importados de Estados Unidos y Argentina a precios cada día menos accesibles para la mayoría de nuestros habitantes. La razón de ello es que hasta el momento no habían encontrado una empresa que cumpla con los requerimientos de higiene y salubridad mínimos para poder traer, vender y consumir dichos productos aquí. El jefe de servicio veterinario, Arnold Duarcassin, ha adquirido junto a su equipo una gran responsabilidad a su cargo en ello, por lo que han estado viajando a Colombia desde hace un par de semanas para hacer evaluaciones y pruebas que han cumplido con casi todas las medidas requeridas en Curazao y certifican que hay altas posibilidades de que muy pronto se lleguen a los ajustes necesarios, para lo cual piden sobre todo a los comerciantes un poco más de paciencia, ya que sin importar la presión que han estado ejerciendo sobre ellos, su foco es mantenerse sobre las reglas que se requieren para que el proceso sea efectivo, seguro, higiénico y de calidad. El día de ayer, el Procurador General, señor Ángela, pidió 24 meses de prisión para los involucrados en el caso de soborno interno en la refinería de Curazao, del cual se habla de varios millones que los ciudadanos Kimbun, Isidora y Sinche estaban pidiendo a la empresa Voz, ofreciéndole la posibilidad de ser el nuevo operador. Dicha empresa no aceptó la propuesta, aunque tampoco hizo la denuncia de lo ocurrido, por lo que el exdirector de la refinería de Curazao quería se hiciese una investigación de la integridad de los mismos. Después de varias investigaciones, el Procurador General, señor Ángela, consideró que las personas involucradas son culpables en el intento de soborno, pidiendo entonces una pena de castigo de 24 meses de prisión, lo cual es menos tiempo del veredicto que ya se había determinado en primera instancia, que era inicialmente de 30 meses. Soldados norcoreanos rompen bloques de concreto como prueba de resistencia. Mientras tanto, el líder norcoreano Kim Jong-un observa sonriente. La presentación formó parte de una actividad promovida por el ejército norcoreano durante la apertura de una exhibición militar. Incluyó combates cuerpo a cuerpo y varios actos que desafían los límites del dolor. En diversos momentos, el líder norcoreano reaccionó con risas y aplausos. Las imágenes fueron divulgadas por la emisora de televisión estatal KCTV, que elogió la fortaleza y valentía de los soldados coreanos, asegurando que su fuerza les fue otorgada por el líder coreano. Corea del Norte tiene una larga tradición en artes marciales, en especial en taekwondo, que a menudo es utilizado por el norte para simbolizar su destreza militar. Los actos forman parte de las celebraciones por la fundación del Partido de los Trabajadores que gobierna el país.